Pero sigue saliendo esto. Solo vea eso. Estaba buscando. Sí, se mira ese cuadro, que saber qué es. Tapa la pantalla. La de la presentación de la grabación. Ajá. Pero no sé qué es, solo. Cambiar de diapositiva. Eso sí lo puedo hacer. No, porque está. Tapa la mitad. ¿Ah? Ajá, de aquí sí. Y si la apaga, la reinicia. ¿Segura? No, ok, creo que no. Va, entonces empezamos. Y Es si que no puedo cerras seguir el. esperando Sí. ustedes. Y si cerras el. Das control al Va. clic. Ajá. Yo no sé qué es lo que está haciendo administrador de tareas. PowerPoint. Gracias. Gracias, Rita, de verdad. Y luego, pues el niño. No, se va a su casa con las manos. Chrome, ahí está. Sí, sí, yo sé, pero ¿cómo así? ¿En serio? No, es que perdí el tiempo. Sí, no sé. Empiezo. Ahora más grande, más pequeño. Empiezo y dígales que disculpen que no es mi imagen completa, pero no, Igual depende de nadie. mí. Pues démosle. Es que, ¿sabe qué? El libro lo tengo. El nuevo, ¿ah? Este es Va. Entonces era bola, si nadie se está conectando. Yo con quien tengo compromisos con ellos. Vamos, pues ya. Entonces, trombocitopenia neonatal. Ay, sí, desayuno. Y yo no voy a ver tampoco aquí. Y sí, pero sí cambia. Sí, cambia. Pero acá. Ajá. Ahí está. Va. Entonces, para hablar de trombocitopenia neonatal, obviamente tenemos que hablar de la vida fetal. Entonces, en la vida fetal es importante mencionar que las plaquetas realmente están circulando desde las 11 semanas intraútero. Los megacariocitos se empiezan a producir en el hígado y en el vaso. Ustedes saben que la hematopoiesis es extramedular en la vida fetal y es hígado y vaso principalmente en las primeras semanas, pero en realidad en médula ósea ya se empieza la hematopoiesis a las 30 semanas. De hecho, se dice que a las 18 semanas de vida intraútero ya tenemos conteos plaquetarios normales. Entonces, ¿por qué los neonatos hacen, bueno, hablemos de trombopoiesis primero, perdón. Entonces, para que exista producción de plaquetas tenemos que tener 4 factores. Los 4 factores que tienen que presentar son la producción del factor estimulante de colonias, que es la trombopoietina, como la eritropoietina, o sea, es lo mismo, digamos que la trombopoietina va directo al megacariocito a estimularlo a su producción de plaquetas. Tiene que existir una producción de precursores de megacariocitos, es decir, mamás de megacariocitos, la célula madre pluripotencial que da origen a las plaquetas, endomitosis y ploidía de los megacariocitos, ahorita vamos a hablar de qué es eso, y una producción en vivo de plaquetas hacia la circulación. Tienen que existir esas 4 cosas para que hayan plaquetas. Entonces, la trombopoiesis, ¿qué es la endomitosis? El megacariocito es la célula más grande de la médula ósea y es una célula multinucleada. Es multinucleada porque necesita dar origen a las plaquetas con todas sus proteínas. Entonces, las plaquetas no son células, pero tienen organelos que dentro de sus organelos contienen proteínas que son muy importantes para tanto la adhesión como la adhesión plaquetaria como la coagulación secundaria. El factor de von Willebrand se produce ahí en uno de esos organelos. Entonces, necesita una endomitosis, una maduración del núcleo con una replicación del DNA, ¿verdad? Para que exista bastante duplicación del ADN entre 4, 16, 8, 16, 64,
para que aumente la síntesis proteica del núcleo y así, de esa forma, poder hacer el material genético para los organelos. Entonces, el citoplasma aumenta de tamaño y se divide. Todo esto necesita la trombopoietina y factores estimulantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ven las plaquetas en sangre periférica? Como puntitos, así como se ven desprendidos, ¿verdad? Eso es un mecanismo normal que está desprendiendo sus plaquetas en su periferia. Eso es como lo usual que vemos en médula ósea. Y en sangre periférica vamos a ver únicamente unos puntitos que son las plaquetas. Entonces, esta imagen otra vez que siempre la muestro. Entonces, hablando de lo que les estaba diciendo, dentro de las plaquetas hay organelos, están en color verde y amarillo, y las plaquetas tienen dos funciones. Una es adhesión plaquetaria con el endotelio, que para eso necesita la glicoproteína 1,9 alfa, y la agregación plaquetaria, que es el titular de plaqueta, y necesita la glicoproteína, que está en azul, 2,3 alfa. Entonces, las enfermedades autoinmunes están contra los glicoproteínas y las enfermedades aloinmunes están contra los antígenos plaquetarios que son proteínas que también están, pero en la superficie, digamos que prácticamente se vienen afectando en las dos enfermedades las mismas proteínas, pero los antígenos plaquetarios, que es lo que estábamos hablando de este niño, por ejemplo, que tiene refractariedad, están como adheridas a las glicoproteínas, son proteínas de histocompatibilidad. Todas las células nucleadas tienen antígenos de histocompatibilidad y eso hace que tengamos compatibilidad con alguna, por eso es que somos compatibles o incompatibles, ¿verdad? Es lo mismo RH, es lo mismo, son antígenos de histocompatibilidad, ¿verdad? O cuando vamos con pacientes que se van a trasplantar, lo que vemos son antígenos de histocompatibilidad, ¿verdad? De las células nucleadas. Entonces, ¿por qué los neonatos hacen más trombocitopenia que los adultos? O los lactantes, en nuestro caso, ¿verdad? El paciente pediátrico en edad escolar y para adelante. Los neonatos tienen una trombopoietina mayor en cantidad, en concentración, son más sensibles a la trombopoietina, los megacariocitos, pero la diferencia está que, aunque tienen una buena respuesta a la trombopoietina, van a ser un tamaño más pequeño, entonces la ploidía y la replicación de ADN en su núcleo va a ser mucho menor, entonces la cantidad de plaquetas que puede generar un megacariocito más pequeño y con menos replicación de ADN va a hacer que tengan menos plaquetas y de hecho esas plaquetas, como van a estar con poco contenido de material genético, van a ser hiporreactivas. Entonces, ¿qué hace el recién nacido como una compensación a la trombocitopenia? Se va a incrementar el número de megacariocitos, pero no su tamaño. Siempre van a producir megacariocitos más pequeños. Por lo tanto, la producción de plaquetas va a ser menor. Y las plaquetas se dice que son hiporreactivas. ¿Por qué? Porque no tienen todas las proteínas para poder adherirse y agregarse con suficiente fuerza. Entonces, tienen pruebas de agregometría plaquetaria alteradas. La agregometría plaquetaria es una prueba que se realiza para saber si existen alteraciones cualitativas plaquetarias, como algunas enfermedades como la trombostenia de Glassman y el síndrome de Bernard-Solier. Entonces, la trombocitopenia neonatal se define como menos de 150.000, como todos, en recién nacidos, y las revistas de recién nacidos, ellos hablan como una trombocitopenia neonatal severa, menos de 50.000 plaquetas. Realmente en hematología no manejamos eso, ¿verdad? Es mucho la clínica del paciente, pero los neonatos dicen, bueno, si el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas, es severo, ¿verdad? Y 25% de los neonatos que ingresan a cuidados intensivos van a desarrollar trombocitopenia, 70% de los que tienen menos de 1.000 gramos desarrollan trombocitopenia por diferentes causas. Es la segunda citopenia más frecuente, pero hay que hacer una diferencia, sobre todo ahora que tenemos una sobrevida de prematuros tan elevada, ¿verdad? Antes no sobrevivían y no teníamos los medios para tener sobrevida a los pacientes menores de entre 30 y 37 semanas. Entonces, hay pacientes que pueden ser sanos, prematuros, entre 32 semanas y 37 semanas y pueden tener 120.000 plaquetas y ser sanos, normales, y ese es su conteo plaquetario normal por su edad gestacional. Es un buen porcentaje. Y se dice que hay otros pacientes que tienen 32 semanas y pueden tener 100.000 plaquetas en promedio y son normales también para las 32 semanas. Cuando hablamos de 37 semanas, un paciente a término, entonces sí tenemos que decir, bueno, si este paciente tiene menos de 150.000 plaquetas, sí tiene trombocitopenia. Pero entre más prematuro sea, somos más, a la contestarle María Andrea, somos más permisivos con
el conteo plaquetario, es decir, no tenemos que actuar de una forma agresiva y tratar de determinar la causa porque muy probablemente sea su maduración en médula ósea. Entonces, esto es lo que les estaba contando. Esto usualmente lo encontramos más en revistas de neonatos y ellos dicen que una trombocitopenia leve es de 100 a 150, una moderada de 50.000 a 100.000 y una severa menos de 50.000 plaquetas. Pero como les digo, realmente esto ha cambiado un poco en cuanto a su manejo. Tal vez las revistas los van a seguir encontrando así. Cosas importantes. ¿De dónde sangra el recién nacido más frecuentemente con trombocitopenia? De la cabeza. Entonces, siempre es importante cuando tenemos un paciente con trombocitopenia saber si tiene sangrado o no, porque eso me hace la diferencia del abordaje, ¿verdad? Entonces, ¿puedo ser conservadora con el paciente que no tiene hemorragia intraventricular? Sí, y dependiendo de todo lo demás, ¿verdad? La hemodinamia y todo lo demás. Mientras que con el que tiene la hemorragia tengo que ser un poco más agresivo, sobre todo si es una hemorragia aguda, ¿verdad? Si es aguda. Hemorragia gastrointestinal, hemorragia pulmonar, hematuria, los de hemorragia pulmonar se ponen muy mal. Entonces, si han visto algún paciente con una hemorragia pulmonar, son pacientes que casi nunca sobreviven. Gracias. Vino, Carlos. Va, entonces, este esquema solo para volver a demostrar, entre menos plaquetas tiene un paciente, en realidad va a tener más manifestaciones. En el caso del recién nacido, no va a tener, a veces no tienen tantas manifestaciones purpúricas en piel, sino que si ustedes se fijan, los valores más altos son de hemorragia intraventricular. Por eso es que aunque no tengan manifestaciones, no tengan petecas, porque a veces yo le digo, mira, tiene ultrasonido, no, doctora, pero no tiene petequia, no tiene moretes y no sangra, no importa. ¿Por qué? Porque ya saben que el sistema ventricular de los recién nacidos es muy débil y es muy fácil que sangre, incluso sin trombocitopenia, ¿verdad? Con cambios hemodinámicos pueden sangrar. Entonces, es bien importante mencionar que en los recién nacidos es más frecuente la hemorragia de la cabeza que un paciente lactante con la misma cantidad de plaquetas. Por eso es bien importante que cuando vamos a abordar a un paciente, lo primero que tenemos que determinar es, ¿tiene sangrado o no tiene sangrado de la cabeza? Y ahí ya uno dirige el abordaje de la trombocitopenia. Más bien no el abordaje, el tratamiento. Entonces, obviamente es más frecuente entre menos plaquetas tenga. Por eso es que algunas guías dicen, si tiene menos de 20.000 plaquetas, transfunda de forma profiláctica. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo de sangrar de la cabeza. Y ahorita les voy a decir qué otras cosas deberíamos de considerar. No les voy a hablar de una enfermedad que no es tan frecuente, pero sí es importante que la conozcan, sobre todo cuando sale uno a hacer catcher de paciente sano, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la etiología, en trombocitopenia en neonatal siempre tenemos que decir, ¿la desarrolló antes de las 72 horas o después de las 72 horas? Siempre el esquema mental es, antes de las 72 horas siempre voy a pensar una causa materna, entonces siempre tiene que ser muy importante el interrogatorio del binomio niño-feto, ¿verdad? Es bien importante, niño-feto, mamá-feto. Todo lo que sea insuficiencia placentaria, es decir, diabetes gestacional, hemorragia de la placenta, placenta creta, disminución de líquido, todo lo que produzca que la placenta tenga menos perfusión, el síndrome de HELP, la hipertensión arterial materna, todo lo que sea hipoxia y disminución del flujo a través de placenta, ya me predispone que este paciente pueda tener trombocitopenia en las primeras 72 horas. Por eso siempre pregunto, ¿y qué sabemos de la mamá? Porque es bien importante ese antecedente. Es diferente que me digan, nada, doctora, era una mamá primigesta que no tiene ningún antecedente de importancia, ninguna infección, a que me digan, mire, doctora, es que sí, estaba hipertensa o tuvieron que sacar al bebé como una urgencia porque estaba en asfixia, qué sé yo, estaba sospechando que iba, en fin, un sufrimiento fetal y esto, ¿no? Entonces, todo lo que sea hipoxia perinatal es un antecedente importante para el paciente que desarrolla trombocitopenia en las primeras 72 horas, obviamente si la mamá tiene una infección en el momento perinatal, ¿verdad? Y las otras causas son las inmunes, son menos frecuentes, pero son importantes que las conozcan. Entonces, aloinmune y autoinmune, yo les voy a hablar mucho de esto, porque no les voy a hablar tanto de sepsis y SID, y quizás la causa más frecuente, porque es multifactorial, cuando es SID es multifactorial la causa de trombocitopenia. Y de TORCH, obviamente, es parte del abordaje siempre que el paciente. Entonces, digamos que un tip para hablar de TORCH como una causa de trombocitopenia neonatal es que tiene muchas manifestaciones clínicas. Usualmente un TORCH, un VIH se puede presentar como una trombocitopenia aislada, sí, persistente y aislada es sí, pero todas las demás infecciones por TORCH van a tener otros síntomas, ¿como cuáles?
ictericia, microcefalia, hepatosplenomegalia, o sea, no van a ver solo la trombocitopenia como, ¿verdad? Como manifestación. Entonces, ya con esos datos, dice uno, voy a buscar TORCH. Y digamos que lo que creo que el otro día presentó Marito del citomegalovirus, ¿verdad? El citomegalovirus es 80% de la población de Guatemala tenemos anticuerpos y somos IgM positivos, o sea, todos hemos tenido contacto muy probablemente, los niños más pequeños más. Está durmiendo esta doctora. Ya te vi, ya te había visto. Yo me doy cuenta de todo. Entonces, causas menos frecuentes en las primeras 72 horas, la leucemia neonatal, la anemia de Fanconi es bien rara, ustedes que se presenten en etapa neonatal como una causa de pancitopenia o trombocitopenia, pero la mencionan, ¿verdad? El síndrome de Casa-Bach-Merritt, ¿qué es el síndrome de Casa-Bach-Merritt? No es un tumor, ¿qué es? Por un hemangioma cavernomatoso, ¿verdad? Entonces, ya hemos tenido pacientes ahí en neonatos, ¿verdad? No sé si alguien lo vio, que vino, el año pasado vino uno con un hemangioma en la pierna, bastante importante, hizo trombocitopenia, luego desarrolló una sepsis, ya iba mejor, luego desarrolló una sepsis, volvió a hacer trombocitopenia, pero esa ya no era mi culpa. Va, entonces, sí, porque después, mira, volvió a hacer yo, sí, pues está séptico, taquicárdico, febril, re mal, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer la diferencia. Pero ese niño sí nació, creo que nació fuera, está Chimaltenango y lo refirieron por eso, pero bueno. Y esta que es muy rara y por eso yo siempre pregunto, o sea, a veces tienen expedientes de neonatos de este vuelo y siempre les voy a decir cuántas plaquetas tenía al nacimiento, porque eso es diferente. Me pueden decir, ah, no, doctora, este niño nació con 60,000 plaquetas, entonces yo ya empiezo a sospechar, este niño nunca levantó plaquetas, entonces tengo que pensar en que es algo congénito. Es raro, pero ya ahorita ya llevo 3 casos en 2 años, y es rarísimo, pero 3 casos es bastante. ¿De qué? De que no tiene megacarocitos en médula ósea. Entonces, por eso es importante saber. Y por eso es que yo siempre les digo, y si ustedes van ya a ser pediatras que reciben bebés, les sugiero, porque esto no es una política que no sé por qué todos los pediatras no lo hacen, una hematología a las 6 horas de vida ustedes. Nos saca, el tamizaje obviamente, pero nos saca de un montón de dudas de si ese niño tiene anemia cuando llega a su clínica a los 10 días y lo ven pálido, ¿cuánto tenía al nacimiento? Entonces no podemos hacer una relación, a veces me mandan pacientes y yo no sé cuántas plaquetas tenía al nacimiento porque no le hicieron hematología, porque lo vieron sano. Entonces, a veces la evaluación que hacemos clínica nosotros de pediatras de si tiene el anoide perforado, que si los ojos, que si esto, que todo, también debería de incluir una hematología porque entonces pueden saber si su paciente nació con trombocitopenia aunque no tenga clínica o si nació al contrario con trombocitosis o con anemia, por lo menos eso, incluso leucopenia, ¿verdad? Que no es tan frecuente. Entonces, pero sí es importante hacer una hematología a las 6 horas para saber si ese paciente tenía plaquetas normales desde el nacimiento. Y también nos ayuda mucho a abordar cuando ya está el paciente con clínica, ¿verdad? Más de 72 horas, pues el paciente que se infecta, el que desarrolla una colitis necrotizante, también puede ser TORCH y también las enfermedades autoinmunes. Los hijos de madres con PTI usualmente hacen la trombocitopenia no desde el nacimiento, la hacen al tercer día. Pues ya les dice despierta, si ya les dice el ginecólogo, mire, es que esta señora tiene PTI, aunque esté controlada la enfermedad autoinmune, va a pasar a feto y no necesariamente va a ser la reacción inmune, pero las mujeres que son más graves, como los lupus o que tienen trombocitopenia porque no están controlados, o como las PTI de las mamás que no están controladas, como ese caso que tuvimos ahí en Servicio de Carlos. Infantes. Va, ese servicio. Ese servicio, la vez pasada, ¿ustedes oyeron de ese caso? De esa mamá que vino con su bebé y lo ingresaron porque tenía trombocitopenia. Va. Entonces, le empezaba a hacer touch, el niño no tenía petequias, por eso es que se dieron cuenta, lo mandaron del centro de salud, una cosa así, la mamá llegó, lo vieron con petequias, lo mandaron, le hicieron un hemato, tenía trombocitopenia y las plaquetas venían para abajo. Entonces, resulta que la mamá tenía PTI y no se puede entrar comida, muchachos. Sí.
Yo traigo mi agua porque me quedo sin, pero comida se supone que se puede entrar. Va, entonces, cuando interrogamos a la mamá tenía antecedente de PTI de 3 años de evolución y pregunté, ¿y la hemato de la mamá? Yo no sé si aquí le hacen a todas las mamás hemato, que es otra cosa importante ustedes. Entonces sí es importante saber cuántas plaquetas tiene la mamá. Cuando le hicimos la hemato a la mamá tenía trombocitopenia, tenía 80,000 plaquetas y había tenido su parto hace 15 días que tenía el niño con trombocitopenia. Entonces, ¿verdad? Es bien importante ese antecedente para saber. Entonces, las causas de trombocitopenia neonatal, ya saben, son un montón y el paciente que es refractario usualmente tiene una causa, es algo multifactorial. Usualmente no es, es que tiene cándida, no, tiene cándida, la mamá fue hipertensa, estuvo hipoperfundido, luego hizo asfixia y, ¿me entienden? Todo lo que provoque hipoxia. La médula ósea es un órgano y como órgano tiene que irrigarse, igual que cualquier otro órgano, así como puede hacer insuficiencia hepática, insuficiencia renal, puede hacer una insuficiencia medular. Entonces la hipoxia perinatal es muy dañina para la médula ósea. Entonces, usualmente cuando tenemos una causa de sepsis es que han habido otros antecedentes, ¿verdad? Entonces, hablando de inmune, aloinmune y autoinmune, y lo que hablamos al inicio, la insuficiencia placentaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un anticuerpo aloinmune y ISA? ¿Cuál es la diferencia entre un anticuerpo aloinmune y autoinmune? Espérate, Dayanira, porque está durmiendo. Aloinmune. ¿Cuál es un anticuerpo aloinmune? Ajá. Ok. Bueno, más explicado. Más como que fuera pediatra. A ver, pues. Y eso van a ser las tarjetas que son como anticuerpos creados por una persona, pero que atacan a otra persona, no a la... No a ella misma. Va. Entonces, un ejemplo es el RH. Y también la refractariedad de las plaquetas y también las reacciones transfusionales. Todo eso es un anticuerpo aloinmune, como eso que estábamos hablando de este niño ya no le transfundan plaquetas, pero ya le pusimos 1000 antígenos y ya es refractario, o sea, ya tiene anticuerpos contra las proteínas que le pusimos externas, no contra las propias, sino con todo lo que le estamos poniendo, ¿verdad? Igual puede suceder con eritrocitos, ¿verdad? Y en el caso de, hablando de neonatos, pues es vamos a ver, un anticuerpo de tipo IgG que desarrolla la mamá contra una proteína de las plaquetas que fue heredada del papá, pero que no la tiene la mamá. Esta es la trombocitopenia aloinmune. Así es la explicación. Va. Entonces, un esquema mental más o menos para decir menos de 150,000, paciente a término con menos de 150,000 plaquetas, antes de las 72 horas. Primero pienso, ¿qué le pasó a la mamá? ¿Hubo insuficiencia placentaria? ¿Sí o no? Bueno, no hubo, entonces ya me tengo que ir a, bueno, este niño estará infectado o las causas inmunes, ¿verdad? Y más de 72 horas, usualmente el paciente, bueno, hizo una sepsis o desarrolló una enterocolitis necrotizante. ¿Cuál es la fisiopatología de la enterocolitis necrotizante? ¿Por qué desarrolla trombocitopenia en paciente con NEC? Al lado no me pusieron el aire, qué mala onda. Estoy a sudar. Pues, ¿cuál es la fisiopatología de la NEC? Gracias. Pensé que estaba con llave. ¿Por qué desarrolla trombocitopenia en un paciente con NEC? Víctor, no se duerma. Mejor contésteme. ¿Por qué? Fisiopatología. ¿Por qué desarrolla trombocitopenia un paciente con NEC? Suéter morado, tú, la única de suéter morado. ¿Por qué? ¿Cuál es la fisiopatología? Carlos. Ajá. Ajá.
Es una CID, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que sucede en el vaso sanguíneo del peritoneo es que hay un atrapamiento plaquetario, pero porque ahí hay focos de CID, o sea, hay fibrina, todo lo que produce CID está actuando en ese momento. Entonces, la trombocitopenia es por secuestro, sí, pero es por una CID. Es una CID. Es lo que estábamos hablando el otro día también de la anemia hemolítica microangiopática. Digamos que es similar. Hay focos de fibrina y hay destrucción plaquetaria porque hay en los vasos sanguíneos, del vaso sanguíneo del peritoneo y del intestino, se están acumulando focos de CID. Ahí es donde se quedan atrapadas las plaquetas, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso es que ellos, no sé si han visto y no sé si lo hacen aquí, yo la verdad no lo he discutido nunca con alguien de neonatos porque no me han llamado nunca para eso, pero digamos que a veces tenemos que ser más precavidos en transfundir a un paciente con NEC plaquetas, porque voy a incrementar ese CID, ese proceso inflamatorio a la hora de dar yo plaquetas. Entonces, a veces es mejor no transfundir, aunque el paciente tenga una trombocitopenia bastante importante. Es decir, si no está sangrando, pues, ¿verdad? Entonces, esa diferencia sí hay que hacerla. Va. Entonces, esto ya lo había pasado. Ahorita me quedé pensando porque ya sigo aquí. Entonces, está sangrando el paciente. Mira, doctora, el niño está sangrando. Entonces, importante. Los artículos gringos y todos los europeos dice, hay que ver que no sea una trombocitopenia lo inmune. En realidad no es tan frecuente en nuestro medio. Yo primero diría, hay que ver que el paciente no esté infectado, no esté séptico y otras causas antes de pensar en lo inmune, ¿verdad? Incluso si está sangrando o que sea multifactorial, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y ellos hablan como de un hallazgo incidental y esto sí es importante. Los pacientes que se ven sanos, que no tuvieron ninguna necesidad de una reanimación, de que no que pasan directo a sala cuna o que ya están a punto de darles egreso, pero hacen una hematología y tienen trombocitopenia como hallazgo incidental, sí tenemos que pensar que es una trombocitopenia aloinmune, la primera causa. Por eso les estaba hablando esto del seguimiento del paciente sano que ustedes puedan recibir como pediatras. Entonces, ¿qué pasa con la hipoxemia? Y lo que les estaba diciendo, que la médula ósea también es un órgano, entonces va a haber una megacariopoiesis reducida. La insuficiencia plaquetaria puede ser desde conteos menores de 50.000 plaquetas entre el tercero y el séptimo día, pero puede tener una recuperación espontánea también. O sea, si ese paciente se oxigena, es muy probable, o sea, si lo reanimamos, se hidrata, lo oxigenamos y el paciente está hemodinámicamente estable, se podría recuperar él solo, sí, y no tendríamos por qué estar transfundiendo plaquetas y ser más conservadores con ese tipo de pacientes. Esos pacientes además pueden tener neutropenia por lo mismo de la insuficiencia placentaria y la poca irrigación de la médula ósea y normoblastemia. Son esos pacientes que nacen con 60.000, 80.000 glóbulos blancos y es por hipoxia, porque entonces el momento de que dan la primera respiración es insuficiente, la oxigenación y la saturación. Entonces, la médula ósea reacciona produciendo más normoblastos, ya no se duerman, más normoblastos para compensar esa hipoxia. Entonces, los normoblastos son contados por la máquina como leucos o como linfos. Entonces, esos conteos no son reales. Son pocas las máquinas que pueden diferenciar, este es un glóbulo blanco y este es un glóbulo rojo. Entonces se los he explicado antes, pero cuando ustedes meten una hematología a una máquina, lo primero que hace la máquina de hematología, las más rudimentarias, las que tenemos aquí, las más, hace todo esto es por fotometría, ¿verdad? Entonces dice células nucleadas y las aparta y las cuenta. Entonces, usualmente estos pacientes tienen falsos conteos de glóbulos blancos porque están contando los rojos y son muy altos. Y como son muy parecidos a la morfología del linfocito, los cuenta como linfos. Entonces, usualmente tiene conteos leucocitarios altos, linfocitosis, pero relativo, con neutropenia, ¿verdad? Si no, no tendrían por qué.
y trombocitopenia, pero es por la, y ahí van los rojos. Entonces, a veces piensa, este paciente tiene una leucemia. Pues cuando ustedes lo oxigenan y ese conteo disminuye, es muy probable que por la saturación de oxígeno, entonces se disminuye la eritropoiesis y ya no se producen tantos glóbulos rojos en la médula ósea porque ya no está respondiendo de forma como de agudo, ¿verdad? De respuesta de urgencia. Entonces, vamos a hablar de trombocitopenia inmune neonatal. Se presenta en 1 en 1000 a 2000 recién nacidos vivos, dicen los gringos, esto no es de nosotros, y es lo que estábamos hablando, un plazo transplacentario de anticuerpos maternos, IgG, a la circulación fetal dirigidos contra los antígenos plaquetarios del recién nacido heredados del padre, ausentes en la madre. La madre reconoce sus antígenos fetales como extraños y forma anticuerpos contra ellos. Esto se produce intraútero, ¿verdad? Todos los embarazos van a tener un paso de sangre de bebé a mamá. Todos. La mayoría que son embarazos sanos, sin ninguna complicación, lo hacen durante el parto o en el tercer trimestre, ya cuando están las contracciones, pero todos tienen un poco de sangre. Entonces, esta predisposición puede existir en todos los embarazos, ¿verdad? Entonces, desde el primer embarazo, la respuesta a los antígenos extraños es temprana y es más grave en cada embarazo subsecuente. O sea, se dice que una mujer que ya tuvo un hijo con trombocitopenia inmune, los siguientes, al igual que cuando es RH, van a seguir teniendo predisposición. Entonces, esto también es causa de muertes fetales y pérdidas fetales, porque a veces los anticuerpos la cantidad de anticuerpos son tan altos que el bebé no sobrevive, el feto no sobrevive. Por eso es que en Estados Unidos tienen una opción de hacer punción del cordón umbilical para ver si este bebé viene ya conteniendo el antecedente y ya bien estudiada la mamá, ¿verdad? Entonces, se hace demostrando la presencia de incompatibilidad de antígenos maternos y de recién nacido. Los antígenos plaquetarios humanos, que son los que les estaba hablando previamente, que son proteínas que rodean las glicoproteínas de adhesión y agregación, están descritos alrededor de 33 sistemas y se clasifican según letras y los más frecuentes son estos antígenos y en nuestra población, digamos Latinoamérica, ha sido estudiada y sí, el antígeno HPA1 es el más frecuente. Eso no se puede hacer aquí en Guate, o sea, no podemos tipificar los antígenos, la histocompatibilidad de plaquetas, no se hace, mentira, pero sería lo ideal. Entonces, el paciente que está estable, que no tiene hemorragia intraventricular, puede tener una remisión espontánea y no tendríamos que intervenir. Y entonces a todos se les debería realizar un ultrasonido transfrontal. Es decir, recibieron ese bebé, es a término, está sano, para ustedes tenía un buen peso, un buen Apgar, todo bien, hacen una hematología a las 6 horas y tiene trombocitopenia como hallazgo incidental, hacer un ultrasonido transfrontal, estar seguros de que no tuvo y ver la evolución, no necesariamente intervenir si el paciente está estable y si el conteo plaquetario no está muy bajo. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos un paciente aquí, como no tenemos la forma de medir los antígenos de histocompatibilidad de las plaquetas que vamos a transfundir, entonces lo que preferimos son donadores de la mamá, de familia de mamá y no de papá, porque van a tener antígenos del papá, entonces va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces es una forma como de abordar si ya decidimos que vamos a transfundir a ese paciente, ¿verdad? Y bueno, lo que decía. Bueno, 50.000 plaquetas para un paciente a término, se dice que es el nivel hemostático seguro, a término, ¿sí? Pretérmino no se sabe ese valor, es dependiendo cada paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer si ya decidimos que sí vamos a tratar porque tiene menos de 50.000 plaquetas o porque el niño sí tiene hemorragia intraventricular? Podemos optar por dos cosas. Pueden ser inmunoglobulinas y mejor para evitar transfusiones. Incluso se pueden usar esteroides si no tienen inmunoglobulinas porque no hay siempre, ¿verdad? Y lo que se hace en otros lugares del mundo, pues es detectar al bebé antes de tiempo si la mamá ya tiene antecedente y las transfusiones pueden ser intraútero o las inmunoglobulinas pueden ser intraútero. Entonces, de esto está muy descrito, de hecho, de las causas más frecuentes que cuando ustedes buscan trombocitopenia neonatal, de lo que más van a encontrar es de esto, y por eso se los quería hablar para que ustedes lo conozcan, pero no es tan frecuente en nuestro medio. Entonces, dice 10% de los recién nacidos de madres con anticuerpos desarrollan trombocitopenia. Sí, ¿por qué? Porque como yo les dije, todos los embarazos van a haber un paso de sangre, pero no todos ese paso de sangre la mamá va a hacer anticuerpos, o por lo menos no un título tan grande para que haya reacción antígeno-anticuerpo. Entonces puede ser que se les pase, obviamente, porque nunca se enteraron,
y que el siguiente embarazo vaya a ser una trombocitopenia inmune, puede ser porque ya hubo contacto, porque siempre hay, ¿verdad? Antes se creía que no pasaba nada de sangre, pero sí, ahora se sabe que sí. Entonces, la hemorragia intracraneana es baja, igual que todas las enfermedades inmunes, es decir, como PTI, que es menos del 1%, también las enfermedades inmunes en recién nacido no sangran tanto de la cabeza, tanto la PTI como la aloinmune. Puede ser que no sangren tanto de la cabeza. Me hacen ojitos, soñadores. Va. Entonces, todos los pacientes con PTI y lupus deben de hacerse una hematología al nacimiento y a los 3 días. Por muy sano que lo vean, es mejor dejarlo y estar seguros de que de verdad no hizo la reacción antígeno-anticuerpo. Y si al tercer día ese paciente tiene suficiente cantidad de plaquetas para irse a la casa, mándenlo a la casa. Pero si no, hay que ver, ¿verdad? Y tomar decisiones. ¿Tiene clínica, no tiene clínica? ¿Tiene el ultrasonido normal? ¿Cuántas plaquetas tiene? ¿Es a término, no es a término? Y estamos hablando del paciente que no tiene otra cosa, ¿verdad? O sea, este paciente no está en ventilación mecánica, nada de eso, ¿verdad? Las mismas opciones en los pacientes con PTI, hijos de madres con PTI, sería inmunoglobulinas o esteroides, las mismas dosis que utilizamos siempre. A mí me gusta más, ustedes ya han visto, la infusión continua de 1 o 2 gramos. ¿Por qué? Porque ya saben que los recién nacidos, entre menos los toquemos, mejor. En cambio, estarle poniendo es tocar un catéter, entonces es más manipulación, por eso me gusta la infusión continua. Además que la respuesta es más rápida, porque se saturan todos los anticuerpos. Bueno, poquito nada más de sepsis, aquí está. Entonces hay un daño endotelial, eso es lo que pasa en NEC, ¿verdad? Hay un daño endotelial, consumo local de plaquetas a nivel del endotelio, de los vasos sanguíneos que están inflamados, que en el caso de NEC están localizados. Se adhieren también o se agregan plaquetas a las membranas bacterianas, algunas bacterias tienen esa capacidad, y hay un daño directo a los megacariocitos por algunas bacterias o virus. Y todo paciente que tiene cándida va a tener trombocitopenia. No hay para dónde. Entonces a veces es como, de tener cándida, pongámosle fluco, a veces lo hacemos de forma empírica, pero sí vale la pena, sobre todo en pacientes que han estado en el hospital mucho tiempo y con antibióticos de amplio espectro previamente. En cuanto a TORCH y esto, bien importante, y esto ya se los había dicho antes, es que sí a mí me sorprende, pero es que VIH es como infecta directo los megacariocitos porque tiene este correceptor del virus, que es el CXR4. Y eso, voy a hablar de causas menos frecuentes, como el síndrome de Wiskott-Aldrich. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Wiskott-Aldrich? ¿No? Es ligado a cromosoma X. Se puede hacer el diagnóstico en nuestro país, sí, por genética ya. Ahorita les voy a explicar qué es. Hay otras causas, trombocitopenia con ausencia de radio, ya tuvimos un niño el año pasado que estaba súper dismórfico, trombocitopénico y tenía ausencia de radio. No, eso fue este año. No, este año. Estaba Lisa conmigo, yo quería que lo publicáramos, pues ya saben que en neonatos hay un poco de... Entonces, ya no quise meter. Va, y púrpura megacariocítica, el que les estaba contando, May-Haley no es tan frecuente, ahorita vamos a hablar. Wiskott-Aldrich, este sí es un poquito más frecuente. Y a veces es más fácil que lo sospechemos por su clínica que por la trombocitopenia, porque estos pacientes tienen eczema, es una triada. Las infecciones recurrentes no es parte de la triada. La triada es eczema, trombocitopenia y plaquetas pequeñas. Esa es la triada de síndrome de Wiskott-Aldrich. Y es una mutación en el gen WASP, como les digo, ya se puede hacer aquí en Guatemala. Entonces son aquellos niños que tienen esos eczemas severos desde lactantes, cuando vemos tienen asociado a trombocitopenia y vemos su brote periférico, las plaquetas son microplaquetas, entonces ahí lo sospechamos y podemos hacer diagnóstico, incluso clínico. Y la trombocitopenia en ausencia de radio, su nombre lo dice. Estos pacientes pueden tener ausencia de radio uni o bilateral y lo que pasa es que tienen y digamos que esa característica del radio no tiene nada que ver con la trombopoyetina, pero está asociado el síndrome a esto, ¿verdad? Entonces es una respuesta alterada a la trombopoyetina. ¿Nunca lo vieron? ¿Un niño que tenía ausencia de radios? No. Tuve neonatos en alto riesgo. Muy mal, muy, muy mal. O sea, de verdad, ese niño se puso muy mal. Bueno, la anomalía de May-Haley es lo contrario a Wiskott-Aldrich.
Ah, la contestadora lo toca hasta sola. Porfa. Va, son plaquetas altas y pueden haber cuerpos de inclusión en los leucocitos. Esto no es tan frecuente. Yo nunca he visto uno. Ya voy a quitar esa diapositiva de esta presentación. Va, esto sí he visto, y es lo que le estaba diciendo, trombocitopenia aislada, aquel paciente que nace con trombocitopenia, incluso con clínica. El año pasado en Chimaltenango me llamaron de un paciente que todo bien, ningún antecedente, nace el niño lleno de petequias, le hacen una hematología, nació con 40.000 plaquetas, creyeron que estaba séptico y lo chorrearon de antibióticos y nada, la PCR normal, no tenía ningún cultivo positivo, seguía con trombocitopenia, a mí me llamaron como quizá a los 20 días del niño y pregunté eso, ¿con cuántas nació? Y se había mantenido 40-20, 40-20. Lamentablemente el tratamiento es trasplante de médula ósea, los niños se mueren de sangrado. No hay tratamiento porque no, yo no puedo poner nada porque no hay con qué estimular a los megacariocitos porque no existen, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico usualmente se hace con médula ósea. Entonces le hice médula ósea para corroborar si tenía megacariocitos o no y no tenía, ¿verdad? Entonces, y esto es a lo que me refería. Viene un niño idéntico el año pasado, así. También creo que de Chimaltenango. Pues un hemangioma cavernomatoso, sí, en Chimaltenango se da de todo. Cavernomatoso gigante, sospecharlo en esos hemangiomas gigantes asociados a trombocitopenia y que quizás sea su única manifestación. Estos niños pueden sangrar de todos lados ustedes porque hacen CID, o sea, el consumo hacen una CID localizada en el hemangioma. Entonces son de abordaje rápido, es decir, sacar tiempos de coagulación, todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo transfundir a un paciente con trombocitopenia? No existe consenso, ¿verdad? No existe consenso establecido, cada centro debería hacer sus guías, siempre decimos nos vamos a sentar a hacer las guías. Se debe tomar en cuenta, ¿verdad? Los pacientes, los que tienen mayor riesgo son los prematuros, de sangrar de la cabeza, siempre el prematuro es el que le tenemos que tener un poquito más de miedo de que pueda sangrar, sobre todo si tiene cambios hemodinámicos y de flujos cerebrales. ¿Quiénes tienen cambios de flujos cerebrales? Los pacientes que están ventilados, los pacientes que están en alto flujo, en ventilación de alta frecuencia, los pacientes que están con alteraciones de presión arterial, o sea, todo lo que les esté causando hipoperfusión, sea hipertensión, lo que sea, va a haber más riesgo de que sangre. Si tiene trombocitopenia, entonces ese niño, si es de los pacientes que yo digo, vamos a transfundirlo de forma profiláctica. Ahora los otros, los que no tienen nada de alteración hemodinámica, que están estables, siempre tenemos que considerar, individualizar a cada paciente y lo que dijimos, primero descartar que no haya hemorragia intraventricular. Voy a contar un caso de lo privado rapidísimo. Es una niña de 32 semanas, producto de segunda gesta, creo que es in vitro este niño, in vitro, creo que es in vitro, bueno. La cosa es que esto no vemos aquí, ¿va? Pero es in vitro, entonces estos pacientes usualmente no sé por qué, pero pues tienden a ser más prematuros y tener muchos más riesgos de otras cosas, ¿verdad? Entonces tuvieron que resolver el embarazo porque estaba con falta de crecimiento y resuelven el embarazo a las 32 semanas por cesárea, la niña nace con plaquetas normales, le diagnostican como, bueno, una enfermedad de membrana hialina, no me pregunten qué grado, no me acuerdo, resuelve la enfermedad de membrana hialina, solo le colocan oxígeno en canal nasal, tenía catéter umbilical como siempre, se le retiró a los 5 días, pero la niña empezó taquicárdica y entonces documentan que la niña tiene un proceso infeccioso, entonces me mandan a llamar porque la niña había hecho 35.000 plaquetas. Prematura, 32 semanas. ¿Qué pregunté primero? ¿Cómo está la cabeza? Me dice, es que tiene un transfrontalar del nacimiento, pero no tiene. Porfa, hágale uno. No tenía sangrado. Entonces la infectóloga le cambió los antibióticos. Obviamente le pusieron desde el inicio porque 32 semanas y pues no sabían entre neumonía y enfermedad membrana hialina y la habían invadido. Entonces le digo, bueno, ¿y qué desinfecto? Le va a poner nueva cobertura. Entonces sí, le puso una bomba y entonces me dice, Evelyn, se ve normal, o sea, no tiene ninguna manifestación purpúrica. Entonces yo lo vi, dije, sí, no tiene pato, no tiene espleno, no tiene nada, la niña está muy estable, de hecho ni parecía, muy activa, reactiva, rosada, bien. Y entonces le dije, manejo conservador.
35.000 plaquetas, 32 semanas. Manejo conservador. O sea, ese es un riesgo que me toca asumir yo, obviamente, pero es que es preferible a someterla a transfusiones por gusto. ¿Ya? ¿Qué pasó? Le dije, va, hagámosle un control 48 a 72 horas después de que ya le cambiaron la cobertura, porque eso es lo que yo espero que el antibiótico me ayude, ¿no? Cuando le hicimos el control, la niña ya tenía 120.000 plaquetas. Adiós, nos vemos, gracias. ¿Va? Va. Pero como son niños que bajo, o sea, 1.8 kilos, una cosa, o sea, es una mirrunguita, ¿va? De las que hay que pasar ahí 2 meses para ganarse de peso y ustedes ya saben esto, va. Entonces, hace otra sepsis. Pero en esa sepsis, la niña paró ventilada, tenía neumonía, taquicárdica, hipotensa, que aminas, que todo, 20.000 plaquetas. Esto es un hongo. Pensamos, ¿va? Esto es un hongo. No, 15.000 plaquetas tenía. Transfusional negativo. Pero ya estaba ventilada, ya tenía aminas. Ahí sí dije, transfundamos. La infectóloga le puse la ANFO. Esperemos 72 horas, pero la vamos a transfundir. ¿Cuánto? El tiempo que yo estoy esperando que actúe el medicamento. Entonces, aféresis plaquetaria, un único donador, idealmente, le estoy hablando del mundo ideal, yo sé que esto no pasa aquí, pero esto es lo que debe de ser porque no exponemos al paciente a tantos antígenos. Entonces, cuando yo lo transfundo no es de 3, 5 donadores, es de 1. Pues de la misma bolsa sacamos las fracciones para transfundirla 48 horas. Dije 48 horas y 12 horas después de la última transfusión vamos a hacer un control. ¿Cuántas plaquetas tenía? 260.000. Adiós, nos vemos, ahí está la niña, va a ganar peso, se va a ir a su casa y bendito Dios, ya, todo bien. ¿A qué voy? Hay momentos en los que puedo decidir conservador, pero es un todo, ¿sí? Está oxigenando bien, no necesita ventilación mecánica, no le estamos poniendo 1000 cosas para mantener signos vitales. Conservador, si no tengo hemorragia, si no tiene sangrado de la cabeza. Y no importa la cantidad de plaquetas, dependiendo si es prematuro, le vamos a dar. Ahora, esta niña no tenía vía, había que pincharla para hacerle las hematologías de catéter central, porque los riesgos de un catéter central, ¿verdad? Entonces, hoy, a veces, saber que hoy tiene 30.000 y mañana 35 y después 33 o 40, 42, no me sirve de nada. Entonces, pinchar a un paciente no es curarlo. Si voy a tomar una decisión, pues, pero si es solo para ver, quiero ver cuántas plaquetas tiene mañana y ponemos al externo, pinchar al muchachito, que es un prematuro, que cuesta un montón, no sirve de nada. ¿verdad? Entonces, a esta niña, estas 72 horas, se funcionaba periférico, pero ya era con un plan de, si no resuelve, entonces mi plan va a ser, bueno, le voy a seguir poniendo transfusiones hasta otras 48 horas. ¿De dónde? Del mismo donador. Entonces, 2 casos de la misma paciente, inestable y estable. Manejo conservador, mucha. De verdad, se los digo, deberíamos de ser más conservadores con las transfusiones porque yo, por ejemplo, este niño ya se me fue de las manos yo hoy venía cabal pensando, yo no sabía que había hecho esto pulmonar, pero venía pensando, ese niño ya es refractario a plaquetas, le hemos puesto ¿cuántos donadores? Y eso es una trombocitopenia aloinmune, así se llama también, porque es un antígeno que no tiene el niño y hago anticuerpos, pero ahorita tiene un montón de antígenos a los que se ha expuesto. Entonces las guías de verdad que dicen menos de 20.000 plaquetas y esto de verdad que lo dicen las guías, por eso que le dije al doctor cuando me llamó me dice, le vamos a transfundir, le digo, tiene menos de 20.000 plaquetas, prematura, ventilada, no puedo dejarla sin transfundir, aunque yo sé que no tiene clínica, aunque no está sangrando, sí tengo que intervenir. Y no es como una decisión que le guste a uno mucho, pero es lo que dice, ¿verdad? Entonces, algunos días dicen menos de 20.000, otros dicen menos de 30.000. Yo les dije nivel hemostático para un paciente a término es 50, o sea, con 50.000 plaquetas yo me puedo quedar muy tranquilo porque se ha visto que no tienen tanta hemorragia y lo que dijimos, ¿verdad? Individualizar a cada paciente, ver si tienen hemorragia, si están realmente con otra coagulopatía, si están en CID, si están con NEC, es importante, ¿verdad? Ahí les dejo unos artículos si lo quieren revisar.
Y eso es todo. ¿Preguntas? Clarísimo. Qué bueno. Va. Sí, lograron pasar. Sí, Sí, sí pasaron. no te Yo le creo. digo la lástima. Aparte de eso, Anderson Mota llamó a casa sola porque es el que hay una actividad de pasar el día martes. Porque como lo sacamos hasta dentro de un año, él es el leve. Es súper leve. Metámoslo. Lo metemos hasta el ¿Sabes qué es martes. lo que pasa? No, el lunes hay que meterlo, pero hay otro niño, mira la agenda. Hay otro niño que dejamos citado para que se extrajeran como él.